En esta noche quiero empezar con un tema que tenemos ahí. Todas las cosas me son lícitas. El apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios 6:12, dice el apóstol Pablo de esta manera: todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Una frase, un texto o una afirmación que, si la sacamos de su contexto, parecería que no existe restricción. Es decir, no existe una restricción en la vida de nosotros como cristianos, y a quien Pablo le escribe también a la iglesia de Corintios. Pareciera que no existiría restricción en la vida de nosotros como cristianos, en nuestra vida moral, y que usted y yo podemos hacer todo lo que nosotros nos plazca, se nos venga en gana, porque el apóstol Pablo dice que todas las cosas, pero luego él sigue escribiendo y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas es provechosa. Entonces, yo quiero hablar sobre este tema en esta noche y poder hacer como una introducción para ir profundizando poco a poco a medida que el Espíritu Santo nos ayude a poder desarrollar este tema y continuar en la próxima sesión. Entonces, ¿le es todo lícito al creyente? ¿Podemos hacer todo lo que queramos? Mire qué pregunta tan interesante. ¿Le es todo lícito al creyente? ¿Le es todo permitido al creyente? ¿Podemos hacer todo lo que queremos? Pero el versículo completo que escribe el apóstol Pablo es: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y Pablo repite la idea en el capítulo 10 de este mismo carta a los Corintios, en el versículo 23, y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y algo que podemos aprender en esta noche es que Dios nos ha llamado a ser libre. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a vivir una vida en libertad, no una vida de esclavitud. Y es cierto, la Biblia habla claramente desde que venimos a Cristo, nosotros somos libres de la condenación eterna. Y cuando venimos a Cristo, hay algo que Dios pone dentro de nosotros, y es un poder sobrenatural. Podríamos decir, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, donde nos hace libres, nos libera de la esclavitud, del pecado de Satanás, del poder que tenía Satanás en la vida de nosotros, de la influencia que tenía Satanás en la vida de nosotros, que nos hacía cometer cosas que iban en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios, y por qué no en contra de las leyes jurídicas de un gobierno, de un estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene a Cristo, no decide por sí mismo, sino que Satanás toma control y tiene una influencia poderosa en la vida de esa persona, y puede llegar a cometer cosas ilícitas, cosas que van en contra de la ley de Dios y en contra de la ley jurídica de un estado. Por eso vemos mucha gente hoy en la cárcel, vemos mucha gente en las cárceles porque cometieron determinado delito y lo llevaron a un juicio y fueron condenados culpables, y hoy unos están
pagando la pena, 30 años y ahora con cadena perpetua. Pero la diferencia es que cuando venimos a Cristo, somos libres. Libres para servir a Cristo. Somos libres y no significa que no tenemos nosotros debilidades o todavía con una naturaleza de pecado que es la naturaleza adámica, todavía con una naturaleza de pecado que es la naturaleza adámica, pero también tenemos la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Y entonces hay una lucha interna de que quién se impone más, la carne o el espíritu. Y va a depender la carne o el espíritu, y va a depender de cuál de ellas estamos alimentando, más nosotros. Pero entre más nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos a Cristo y buscamos al Señor, y somos personas maduras, y somos personas que hemos sido salvas, hemos tenido una conversión genuina, de hecho que vamos a obedecer las obras que son del Espíritu, de hecho que vamos a obedecer a Cristo, vamos a obedecer su palabra, vamos a Cristo, vamos a obedecer su palabra, vamos a ser tentados, pero el Espíritu Santo nos va a dar el poder y la salida para superar todas esas pruebas, todas esas tentaciones. Entonces, todas las cosas me son lícitas. De verdad, todas las cosas en la vida del cristiano son lícitas, porque por ahí han surgido muchas herejías o falsas doctrinas, donde usted puede ser cristiano, pero no todo edifica. Lo que no ha entendido la gente es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y tarde o temprano, las consecuencias de su propia desobediencia lo va a alcanzar. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no existiera la fornicación. O sea, que habían ellos mal usado este texto creyendo de que podían vivir una vida sirviendo a Cristo y viviendo una vida de libertinaje. Dios nos ha llamado a libertad, pero no una vida de libertinaje. Y es ahí aún dentro de la iglesia, hoy en la actualidad, muchos predicadores, muchos líderes ya lo están viendo normal de dejar a su esposa, su primera esposa, la que se casó en su juventud, la dejan y se buscan otra. Y cuando no, ya se aburren de ella, se divorcian, la dejan y se buscan 5 matrimonios. ¿Por qué? Porque dicen, Dios es amor, vivimos bajo la gracia y podemos hacer lo que se nos pegue en gana. Y no todo conviene, como decía el apóstol Pablo. Como hijos de Dios, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo que cada día la moral va en decadencia. Si hace 20 años era difícil para el joven luchar y mantenerse firme para agradar a Dios, ahora no digamos a como estamos viviendo los tiempos. Y cada día las cosas se van a volver más difíciles porque no se espera nada bueno para el mundo. No se espera nada bueno porque estamos claros que la Biblia nos enseña que quien gobierna este mundo, quien es el príncipe de este mundo, es Satanás. Y no se espera nada bueno. Simplemente para el cristiano
sabemos que Dios nos va a ayudar y nos va a mantenernos firmes en pie en medio de un mundo caído, de un mundo de maldad, de un mundo, como dice la Biblia, como en los tiempos de Noé, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, o en otras palabras, sintió dolor y tristeza de cómo el hombre, sus planes, sus deseos era solamente de maldad. Y Jesús mismo dijo que como en los días de Noé, así está hoy esta generación. Entonces, la libertad en Cristo es una verdad que Pablo hace énfasis o referencia constantemente. Y Pablo dice, para libertad fue Cristo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Qué lindo es. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, mire qué triste es. Para la persona que nos ayuda, hermano, a decir no a lo que antes nos dominaba. Por ejemplo, hay personas que eran adictos al alcohol, adictos a la droga, adictos a muchos hábitos. Pero cuando vinieron a Cristo, el poder de Dios los liberó de esa atadura, de esos malos hábitos y de muchas cosas que vivía totalmente sumergido, dominado, bajo maldición. Pero Cristo nos hizo libre. Ahora nosotros podemos andar tranquilamente bajo el poder de Dios, bajo la mano de Dios, y nosotros ya no somos esclavos de Satanás. Y Cristo nos hizo libre. Cristo para libertad nos llamó. No para tener ocasión o esa libertad de hacer lo que a mí se me... Pablo, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No volvamos, hermano, al yugo de la esclavitud. Y también Pablo hacía la referencia de que aún Pablo enseñándole el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación, la iglesia en el tiempo de Corintio pensaba que ellos, a través de hacer buenas obras, tenían el mérito de ganarse la salvación. Y no estoy diciendo en esta noche que las obras no sean buenas en la vida del cristiano. No estoy diciendo eso. Porque una vez que venimos a Cristo y alcanzamos la salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que debemos hacer buenas obras. Pero las obras son parte, son el resultado, las consecuencias de venir a Cristo y de alcanzar la salvación. Una vez que somos hijos de Dios, cristianos, comencemos a hacer buenas obras. Y esa buena obra encierra ayudar al prójimo en lo que podamos, pero también nos enseña a ser obediente a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Entonces, Cristo nos llamó a ser libres. Usted permanezca firme en lo que usted ha creído, en lo que ha aprendido del Señor, en lo que Dios ha puesto en usted, en su vida, en su espíritu. Y no volvamos, hermano, a lo que antes nosotros practicábamos. La obra de la carne, a donde Dios nos sacó, a muchos nos sacó del alcoholismo, a otros los sacó de la drogadicción, a otros los sacó del adulterio, a otros los sacó de la brujería, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo. ¿De cuántas cosas no lo sacó Dios? De todas esas cosas. Pero nosotros hemos sido, hermano, hemos sido llamados a libertad. A libertad fuimos llamados. Ahora Pablo enseña que los creyentes ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando decimos bajo la gracia, no significa
que usted tiene licencia para hacer lo que se le venga en gana. Porque Pablo enseñaba la gracia. Pablo enseñaba de que solo por la fe en Cristo Jesús somos salvos, no por las obras de la ley. Pablo enseñaba eso. Pablo enseñaba de que solamente Cristo, solamente la fe en Cristo Jesús nos hace libre, nos hace salvo, somos librados de la condenación eterna. Y eso es lo que enseña la Biblia. Y vemos en la Biblia, Abraham fue salvo a través de la fe. En el Antiguo Testamento, todos aquellos hombres de Dios alcanzaron la salvación por la fe. Por la fe fueron salvos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham dice que su fe le fue contado por justicia. Pero hay algo muy importante, que cuando somos salvos por la fe en Cristo Jesús, tiene que ser una fe genuina, una fe en la vida de nosotros que nos cambie, que nos transforme, que haga una metamorfosis en nuestro interior. Hay algo que sucede en la vida de nosotros, hermano, que nadie te lo va a quitar ni te lo va a arrancar, porque fue Dios el que hizo esa transformación en la vida de nosotros. Por eso dice Pablo en Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros, proviene de Dios. Es Dios el que hace la obra en la vida de nosotros. Es Dios el que hace la obra en la vida de nosotros. Dios nos llamó. Estábamos perdidos, estábamos nosotros en una vida que no nos llevaba a un buen futuro, una vida que estábamos totalmente perdidos de los propósitos, de los planes de Dios, y Dios nos llamó. Qué bendición. Por eso Pablo afirma que los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y por gracia somos salvos, dice, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. ¿Verdad? Entonces Pablo no se cansa de decirle a los cristianos, de enseñarlo a través de su carta, que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos nosotros, ¿verdad?, al Espíritu. La salvación, hay que estar claro en esta noche de que nosotros hagamos lo que hagamos, no nos podemos ganar la salvación, sino a través de la fe. Sino a través de la fe. ¿Y qué sucede? Que el hecho de que la fe, la gracia, que es el regalo de la salvación que Cristo nos ofrece, es a través de la obra de nuestra fe que pongamos en lo que Cristo hizo en esa cruz. Y una vez que venimos a Él, Él nos hace libre, nos salva. Pero en ese tiempo que Pablo enseña a los corintios, pensaban que el vivir bajo la gracia era sinónimo de libertinaje. Ya no contaba, ya no era importante la parte moral en la vida de las personas. Y no estoy diciendo que la parte moral es importante, sí cuenta en la vida del cristiano la parte moral, sí, pero el hecho de que seamos moralmente personas rectas sin Cristo, eso no te salva. Por eso es importante la fe en Cristo Jesús, es importante lo que Jesús hizo dentro de nosotros. Entonces, cuando Pablo comienza a enseñar y enseñó, era así. Y hoy en día mucha gente piensa igual aún dentro de la iglesia cristiana y aún dentro de gentes, líderes que comenzaron bien en los caminos del Señor y ahora andan perdidos. Se han alejado de
sana doctrina y han distorsionado la fe y están enseñando otro tipo de mensaje, otro tipo de evangelio. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, yo tenía un profesor que pertenecía a una secta, y esa secta era de los Triple 6. Su líder era José Luis de Jesús Miranda, si no me equivoco, era un colombiano, algo así, que él enseñaba: salvo, siempre salvo. Y él enseñaba de que, y aún se mantiene, de que una vez ya Cristo murió por usted, pero él no está predicando del Cristo que nosotros predicamos, del Cristo que es el Hijo de Dios, que es la imagen del Dios invisible. No, él estaba predicando de otro Cristo, porque él se autoproclamaba Cristo también. Y entonces él decía que ese Cristo que predican ellos ya había pagado por los pecados de todos nosotros, dice él, de todas las personas que le seguían, y que ya eran salvos, siempre salvos, y que ya no había más pecado, ya el diablo ya no existía, y que usted podía hacer lo que se le pegaba a la regalada gana y no habían consecuencias. Si usted está siguiendo esa secta, tenga mucho cuidado, sálgase de ahí. Y entonces yo tuve varios debates con esa persona, era uno de mis profesores de Derecho, y lo vimos con la palabra de Dios. Y yo le decía: entonces, usted es de las personas que usted puede hacer lo que se le dé la regala gana y usted cree que no va a tener consecuencias, o no hay pecado para usted. ¿Usted cree que no va a traer ninguna consecuencia? Entonces le decía yo: para usted tener su esposa y cometer adulterio, para usted eso no es pecado. Y sí, dice: no, para mí no es pecado, yo puedo tener las mujeres que yo quiera, me decía él. Y si lo invertimos, y si le digo que su esposa, si es creyente de la misma doctrina de ustedes, ¿usted está de acuerdo en aceptar que su esposa haga lo mismo, que también tenga 2 o 3 maridos? ¿Está de acuerdo usted? Porque usted solo acepta la parte suya y la de su esposa. Y él decía no solamente eso, decía: yo soy Dios, decía él. Y comenzamos a hablar de la Escritura. ¿Por qué dice que usted es Dios?, le decía yo. Y comencé yo a enseñarle acerca de la esencia y de los atributos del Dios que nosotros creemos, de los atributos del Dios que la Biblia enseña. ¿Quién es Dios? Dios es, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus cualidades? Dice la Biblia que Dios es un Dios omnisciente, es un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de ira y un Dios justo. Y comienzo a mencionarle yo de la Biblia. Usted cumple con cada uno de esos atributos que la Biblia enseña de quién es Dios. Y entonces eso profesaba él y eso enseñaba en las aulas de clase en las universidades. ¿Y saben cómo terminó este señor? No terminó bien. Terminó dejando a su esposa, dejando a su familia, y se metió con otra mujer y dejó a su familia, a su esposa y su matrimonio. ¿Sabe? Somos libres, o sea, ya no tiene derecho sobre su vida a menos que usted se lo permita. O sea, ya no tiene derecho sobre su vida a menos que usted se lo permita. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Cristo nos ha hecho libre, pero cuando la Biblia habla de libertad, y como el apóstol Pablo enseña aquí, no significa que vamos a vivir una vida donde vamos a soltar rienda suelta a nuestros deseos y placeres en este mundo. Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos, las acciones que nosotros
cometemos, cuando fallamos a Dios, cuando pecamos, cada uno de esos nos va a traer consecuencias. Y después no nos estemos lamentando. Porque una persona que conoce al Señor y tiene su familia, tiene su hogar, tiene su matrimonio y comete adulterio, eso le va a acarrear grandes consecuencias para su vida. Imagínense qué triste, fornicación. Y no solamente estoy hablando de ese tipo, menciono ese tipo de pecado, pero cualquier tipo de pecado. La única diferencia, para Dios todos los pecados son iguales, pero la única diferencia son las consecuencias que conlleva el cometer o infringir la ley de Dios. Porque no es lo mismo no es la misma consecuencia el que dice una mentirita como el que comete un asesinato. Ante Dios, todos los pecados son iguales, pero la diferencia es las consecuencias, porque el que comete un asesinato va a ir a la cárcel. Entonces, Dios nos ha hecho libre, pero no para vivir una vida, podríamos decir. Y se cometían un sinnúmero de cosas que no eran correctas. Entonces, qué importante es de que entendamos de que si estamos bajo la gracia en este tiempo, eso no quiere decir de que tenemos licencia para pecar, de que porque somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, no significa que yo puedo hacer lo que me dice me venga en gana y eso no va a traer consecuencias. Ejemplo tenemos en la Biblia, imagínense, el pecado de David. El pecado de David, ¿cuánto le trajo consecuencia? ¿Cuántas consecuencias vemos en la vida de David cuando pecó ante los ojos de Dios? Le quitó la mujer a su servidor, a su soldado, y aparte de eso lo mandó a matar. Dios lo estaba viendo todo. Y Dios esperó el momento para sacar a luz todas las malas acciones que había hecho David. No sufrió las consecuencias de sus malas acciones, de haber transgredido la ley de Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso, de que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Queremos vivir una vida, hermano, tranquila cuando lleguemos a la vejez, cuando seamos viejos, ancianos. Tenemos que conservarnos y tenemos que ser obedientes y vivir una vida cuidadosa, digo yo, una vida prudente en nuestra juventud, para que nuestros años en la vejez sean años de bendición, sean años de tranquilidad, de paz, sean años donde Dios nos permita vivir más tiempo, porque Dios es el que se encarga de alargar nuestra vida. La longevidad viene de Dios. Y no crea, a veces nos asustamos y decimos, ¿y por qué esta persona tiene ya 80 y pico de años, 90, 91, casi a los 100 años? La misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Y a veces estas personas, cuando ellos fueron jóvenes, se guardaron para Dios, fueron personas prudentes, que quizás cometieron sus errores, pero quizás ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, y siempre, cualquier error, ellos volvían a Dios, eran gente humilde y reconocían a Dios en todo lo que ellos hacían. Entonces, la gracia no es licencia para pecar. El creyente, y en el versículo 15, y mire lo que le dice Pablo a los Gálatas 5:17: porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Pablo le dice a los de Gálatas, porque también los Gálatas querían vivir, que regresar, carne, como los corintios la habían malinterpretado. Porque Pablo le estaba enseñando, ya no viven bajo la ley. Ya la salvación ya no es por las obras que hagamos, porque por tanto que nos esforcemos va a ser difícil alcanzar la salvación. Ya la salvación no es por obra, porque si la salvación fuera por obra, la gente que hace tanta maldad, los narcotraficantes, los delincuentes para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Entonces, Dios nos ha hecho libre, pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos. En los capítulos 6 y 10 de Corintios también Pablo hace hincapié en la restricción de la libertad cristiana cuando se trata de otros creyentes. ¿Cuál es el mensaje principal de Pablo sobre este tema para los corintios y para todos los creyentes de todas las épocas? Se resume en 1 Corintios 10:30. Todo aquello que agrada a Dios tiene que estar medido, tiene que estar, como le digo, filtrado en la palabra de Dios. Y cuando hacemos algo para honrar a Dios, es porque estamos nosotros tomando en cuenta su palabra. Es porque estamos tomando en cuenta, estimado hermano, el respeto a Dios como un ser santo, con todos los atributos para ser el Dios que dice que es: omnipotente, omnisciente, un Dios de verdad, un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios fiel. Imagínense, comenzamos a estudiar al Señor. Y esto indica de que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo.